Hola amigos, bienvenidos una vez más al Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. La historia de hoy tiene un protagonista escalofriante. ¿Se acuerdan de Ron, el personaje de Harry Potter que le tenía terror a las arañas? En esta escena tiene colgada una de la cabeza. Pero atenti porque nuestro amigo Andrés Sánchez, biólogo y origamista colombiano que vive en Buenos Aires, me vino a advertir de un gran error. Eso que se ve ahí no es una araña, aunque parece, es un amblipígido. ¿Y qué son los amblipígidos? Son algo así como primos de las arañas y también de los escorpiones. Comparten el mismo grupo de arácnidos, pero al parecer se distanciaron de sus parientes hace muchos millones de años. Estos amblipígidos tienen patas larguísimas, finitas, y las de adelante tienen espinas que se parecen a las de una langosta de mar. Algunas especies son realmente enormes y si te encontrás con una de ellas, bueno, te darán un susto, pero no son venenosas. Pues bien, a esta altura muchos de ustedes pensarán ¿qué tiene que ver esto con los origami? Seguro que están pensando que es un modelo fantástico para hacer uno. De hecho, mi amigo Andrés Sánchez está haciendo uno, pero la historia que les vengo a contar aquí es más interesante todavía. Y es que un amigo de Andrés le puso origami de nombre a uno de estos amblipígidos. Pues bien, este amblipígido en cuestión se llama Heterophrynus origami y se llama así en honor a la persona que lo vio en la naturaleza, lo metió en un frasquito y lo entregó a la ciencia para su estudio. ¿Quién es esa persona? Andrés Sánchez. Yo en mis trabajos de biología normalmente voy a campo, tomo muestras de diferentes organismos. De vez en cuando yo también colecto muestras adicionales para compañeros o colegas que trabajan con algunos grupos en particular. Yo hablo mucho de origami con los biólogos y hablo mucho de biología con los origamistas. Me pusieron el sobrenombre cuando estaba estudiando en la universidad de origami. Entonces, en vez de decirme Andrés, me decían origami. Cuenta Andrés que lo descubrió haciendo estudios de campo en una zona del Amazonas colombiano, en el departamento de Caquetá, donde hay un parque nacional llamado Chiribiquete. Bueno, este espécimen estuvo años metido en su frasco mientras el amigo de Andrés lo estudiaba y ahí vio que se trataba de una especie nueva, desconocida para la ciencia y que por lo tanto había que bautizar. En medio de estas muestras que yo colecté fueron descritos como especies nuevas. Esto normalmente implica un tiempo en donde se analiza la morfología del bicho, se hacen diferentes análisis y la persona los publica. En este caso fueron mis colegas los que publicaron las especies nuevas. Y como yo había colectado esas especies, ellos decidieron que era buena opción darle el nombre a las especies en honor, digamos, al colector. En este caso soy yo. Pero como yo tenía un apodo en la universidad, no le pusieron Andrés ni nada por el estilo, sino decidieron ponerle origami. Las especies científicas tienen dos partes, una es el género y el otro es el epíteto específico. Entonces ahí fue donde le pusieron origami. Heterophrynus origami, ese es el arácnido, el amblipígido. El paper científico acaba de ser publicado este año y allí el autor describe por primera vez las características de este organismo. Así que Andrés está feliz. Lo felicitamos por este logro y esperamos que pronto termine su amblipígido y nos obsequie con un CP para que otros se animen a plegarlo. Fácil no es. Hasta la próxima.